sendero continuar, ir más allá del horizonte, dar remontar el mar, de todo contemplar la realidad. Buenos días, señoras, señores, jóvenes. Buenos días, hinchas, ex socios, abonados, accionistas, barras. Buenos días, funcionarios, estudiantes, académicos, egresados de la Universidad de Chile. Buenos días, agrupaciones, grupos, bandas, piños, hinchas independientes. Primero que nada, queremos agradecer la presencia de todos ustedes acá, en esta asamblea, a la cual les damos la más cordial de las bienvenidas. Esta instancia es el resultado del trabajo de más de 50 personas que han entregado su esfuerzo y su tiempo para hacerla realidad. Es también el fruto de la articulación de más de 20 agrupaciones en la que se ha entendido que la actual administración del club no interpreta el sentir de los hinchas. En la que se entiende también que es necesario que hagamos un esfuerzo articulado, que nos encontremos y que hagamos una cooperación para que todos juntos empecemos un nuevo camino. Y es por ese todos juntos, que ha nacido espontáneamente desde esta organización hacer un llamado amplio, un llamado a todos los elementos que componen nuestro universo, el universo de los hinchas azules. Y es por eso, porque tenemos objetivos comunes y porque tenemos una responsabilidad compartida, que les queremos pedir que se respete esta instancia. ¿Qué significa eso? Significa que dejemos afuera todos los problemas personales, todas las rencillas que pueden haber entre algunos de nosotros. Significa que hagamos un trabajo en conjunto, que podamos mirarnos las caras. Significa, en particular, dejar los celulares apagados. Por favor, no usar el Wi-Fi. Significa también que cuando tomemos la palabra, cuando nos toque tomar la palabra, nos dirijamos a la asamblea en su conjunto, a todas las personas que se han movilizado hoy, y no a personas en particular o grupos en particulares. Estamos en un universo en conjunto. Bueno, y estamos acá en particular porque nos identificamos. Este universo de hinchas de la U es porque nosotros somos la U, nosotros nos identificamos con la U, nos identificamos con la camiseta. Pero esa camiseta no nos identificamos con el pedazo de tela, nos identificamos con las personas que la llevan puesta. Le hemos demostrado al mundo entero que somos capaces de dar vuelta a cualquier marcador, que somos la más gran hinchada. Y sin embargo hoy no tenemos el poder sobre lo que pasa en nuestro club. Somos completamente impotentes. Es por eso que tenemos una responsabilidad y es por eso que estamos hoy en día acá, para asumir esa responsabilidad y tomar el timón de la nave y llevarlo nosotros. Vamos a proceder a una introducción temática, donde vamos a comenzar con Víctor, de la Asociación Fútbol Rebelde, que nos va a exponer sobre el contexto actual de la administración de los clubes profesionales en Chile. Víctor. Buenos días a todos y todas los compañeros y compañeras presentes. Primero que todo agradecerles la invitación. Para nosotros es la verdad es que es un agrado estar acá, sobre todo sabiendo la iniciativa que están llevando a cabo, más o menos que apunta hacia lo que trabaja nuestra organización. El pequeño taller que vamos a hacer hoy día tiene que ver de alguna manera con contextualizar el cómo hoy día el fútbol chileno profesional en particular ha llegado al estado en el que está actualmente, en términos básicamente luego de las privatizaciones que se produjeron en el año 2007, 2005, 2006. ¿Vale? De alguna manera, para eso tenemos que entender que todo esto tiene que ver con una serie de políticas que abarcan mucho más allá del fútbol. Entonces, en ese sentido, trataremos de entender más o menos los aspectos generales. Vale. Más o menos una introducción, que es lo que es Fútbol Rebelde, para los que nos conozcan o no nos conozcan en realidad. El Fútbol Rebelde es una organización de carácter político-social que nace hace alrededor de 6-7 años, más o menos al calor de la misma lucha que se estaba dando al interior de la misma Universidad de Chile. De alguna manera tenemos un origen común. Muchos de los fundadores de Fútbol Rebelde éramos hinchas de la U, o somos hinchas de la U, ¿ya? Socios particularmente. Pero ¿qué pasa? Que entendíamos que si íbamos a esperar 30 años a que la sociedad anónima dejara de funcionar o decidiera no continuar con su contrato, no íbamos a durar mucho y apostábamos por hacer cambios más profundos que tuvieran que ver con la sociedad en general, de manera de facilitar los procesos que también nos permitían recuperar los clubes deportivos.
En este caso, trabajando también un poco más la temática referente a lo que realiza Fútbol Rebelde, tiene que ver con por qué se organiza y lucha Fútbol Rebelde en términos de reivindicar el derecho a la recreación y al deporte. Hoy día el tema del ocio es una cuestión que está bastante subvalorada en términos de derechos sociales. Toda la vida los trabajadores, el pueblo en general, luchó por el derecho a poder practicar actividades que no tengan que ver solamente con trabajarle a otro. Entonces, en ese sentido, nosotros reivindicamos esta necesidad, y el deporte y la recreación son unas maneras, como también lo puede ser el arte o alguna otra actividad del ser humano, cultural. En ese sentido también entendemos el deporte como una actividad cultural, no como una actividad netamente física. El objetivo principal nuestro es, en términos más estratégicos, más de largo plazo, ser un aporte a la transformación política, social y económica del país. En ese sentido, tratando de colaborar hoy en día con lo que nosotros encontramos que es la principal tarea, que es la reconstitución del tejido social. Ya hoy día, si la gente, nuestra gente no se organiza, no es capaz de construir sus propias organizaciones, es bien difícil que podamos transformar la sociedad. No van a pasar de ser pequeños espasmos de lucha, como los que sucedieron hace un par de años atrás, que en el fondo son como reventones, pero que en el fondo terminan ahí y el sistema termina comiéndoselo nuevamente. O encauzando las propias demandas en términos de las cosas que el sistema mismo puede dar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, nuestras herramientas son los instrumentos deportivos culturales. Pero para entender un poco esto, es necesario entender qué es lo que es el neoliberalismo. Hoy día las políticas de privatización del fútbol están íntimamente relacionadas con el sistema neoliberal que se fue aplicando en Chile desde el año 73 en adelante, particularmente el año 80, luego de la Constitución de Pinochet. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tratando de entender en términos de las tres principales ejes del sistema económico, tenemos en el área del sistema neoliberal, tenemos el área económica, por ejemplo, políticas que apuntan a la liberalización total y la desregulación del mercado. Antaño era el Estado el que ponía o fijaba ciertos precios que podían ser mínimos o máximos. Cuando se aplica el sistema neoliberal, eso se rompe completamente y ya depende completamente de los vaivenes del mercado, del capitalismo financiero, los precios que se cobran a las personas. Por otro lado, se rompe con el contrato social desarrollista, que es lo que el contrato social desarrollista era una especie como de acuerdo que se lograron entre los avances de la clase trabajadora y los mismos y de alguna manera las cosas que transaba la burguesía en su época, que era, por ejemplo, no sé, esto de las 8 horas, el derecho a la escolaridad, un montón de cosas que en algún momento se convirtieron en derechos sociales, como la vivienda, no sé, más de algunos de ustedes vivían en una vivienda que era de la Corvi, o que nació en un barrio de la Corvi, que eran viviendas en el fondo que tenían todo un contexto mucho más social, no son hoy día las casas Copeva que están pegadas una a otra, sino que tienen la plaza en el centro, donde la gente se juntaba. Había un poco esta mirada mucho más social, a pesar de ser capitalista, seguía siendo una mirada mucho más social. La educación, como muchos escuchaban en el año 2011, muchos de los que hoy día están privatizándola no la pagaban porque era gratuita, ¿ya? Entonces, en ese sentido, habían avances. La salud, dentro de lo poco que podía avanzarse, en el fondo también podíamos decir que apuntaba hacia que la gente en el fondo no dependiera si tenía dinero o no tenía dinero para poder atenderse de buena manera. Entonces, en este sentido, las políticas de privatización de los derechos sociales apuntan básicamente o se expresan en una disminución del gasto social en ese ámbito, el gasto fiscal. Lo otro, hay un ejército permanente cesante para que el empleo sea precario, ¿vale? O sea, necesitaban la pega, me imagino que a todos nos han dicho alguna vez, o acepta las condiciones que tiene, o van a haber muchos que están detrás esperando su puesto de trabajo. Hoy día en Chile esa cuestión se ha ido como un poco estabilizando en términos de que los trabajos precarios ya no acostumbramos a esos trabajos precarios. Entonces muchos trabajan un mes, se juntan unas lucas y después tratan de subsistir ese tiempo hasta que consiguen una pega un poco mejor. ¿Vale? En ese sentido, el neoliberalismo necesita de este miedo constante que es el miedo al desempleo, el miedo a la cesantía. El otro tema es la entrega de recursos naturales estratégicos a las transnacionales. O sea, hoy día nada de lo que es importante para Chile es de los chilenos, ni siquiera de empresas chilenas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este asunto nos lleva a cuestionarnos en términos profundos cómo se está llevando a cabo el país. La privatización profunda de los medios de producción, que antes eran estatales, por ejemplo, los servicios, el teléfono, el agua, la luz, todos pertenecían al Estado, hoy día son también de transnacionales. Y principalmente el tema que más vivimos nosotros en lo cotidiano es el tema de la concentración de la riqueza. Hoy día, como cada vez las 5 o 7 familias de Chile, que tampoco son tan chilenas porque están aliadas con el capital extranjero, acumulan capital, mejoran sus ingresos año a año, y por otro lado, si bien esto no se expresa en pobreza extrema, sí vemos como año a año nosotros nos vamos llenando de deuda, nos vamos llenando por todo, por la salud, porque si estudiamos en la universidad estamos endeudados por la universidad, si nos compramos una casa estamos endeudados toda la vida por la casa, mientras que otros viven a costa de nuestro trabajo. Entonces, de alguna manera eso se expresa básicamente en la desigualdad social que tiene Chile, que está entre las mayores del mundo, a pesar de los índices macroeconómicos que puedan dar a conocer.
Por otro lado, a nivel político, la democracia neoliberal está supeditada a la libertad económica. O sea, va a haber democracia o voto, en el fondo, que es lo que la gente hoy día cree que es democracia, se va a votar en la medida en que la libertad económica esté asegurada. Si en algún momento el Estado empieza a poner restricciones, probablemente empiecen a cambiar ese tipo de libertades o de democracias. ¿Vale? El otro aspecto que de alguna manera bloquea cualquier cambio a nivel de la legalidad tiene que ver con estos dos binomios políticos que hoy día se llaman de otros nombres, la alianza, antiguamente la concertación, hoy día la nueva mayoría, que en el fondo busca de alguna manera validar en el subconsciente de todos nosotros de que sí, hoy día se puede elegir en este país entre dos personas, o dos personajes o bloques o ideas diferentes, cuando en realidad, en términos globales, sus programas son bastante parecidos. Por otro lado, la Constitución tiene amarre legal e irrompible. O sea, en el fondo, cuando se hablaba el otro día de los 6 séptimos, de los no sé cuántos octavos que había que conseguir para poder hacer cambios profundos en la Constitución, hoy día con este tema del binominalismo es imposible hacerlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, la burguesía chilena aprendió de la experiencia de Allende y se dio cuenta de que también por la legalidad, es decir, por la lucha electoral, se podían dar cambios. En este caso, los bloquean a nivel de Constitución. El tema también a nivel político, que es otra cuestión que generalmente caemos cuando los movimientos sociales empiezan a luchar por algún tipo de derecho social, siempre los terminan metiendo en mesas de negociaciones que son eternas, que no terminan en nada, que finalmente terminan dejando las cosas en statu quo. Son como tácticas en el fondo que ocupa el sistema para validar un poco esta democracia neoliberal. Y por otro lado, el aparato político jurídico, que en el fondo son las leyes que, no sé, pues vemos hace poco que querían votar la ley Hinspeter, que en el fondo van criminalizando los movimientos sociales, que por un lado el Estado los desregulan en términos económicos, pero lo hace mucho más fuerte en términos represivos. O sea, la mayoría de los ingresos que hoy día podían estar destinados a cualquier aspecto social, hoy día están destinados en que le compran mejores guanacos a los pacos, en que le compran, no sé, mejores infraestructura a los militares, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado, otro aspecto que es importante, que en el fondo yo creo que es donde estamos todos de alguna manera medio escarcomidos por el sistema económico, tiene que ver con el aspecto ideológico y cultural. Pero también el mismo aspecto en el que nosotros podemos empezar a generar ciertos cambios, porque hoy día en estos lados, si no tenemos una empresa que sea capaz de darle la pelea a la grande, que no tenemos, y no tenemos realmente un bloque que represente los intereses populares a nivel político, es bien difícil que podamos generar grandes cambios en esta época, en este momento en específico. ¿Ya? Pero sí donde se pueden generar cambios en este aspecto que tiene que ver con tratar de romper esta ideología que hoy día nos tiene instalado el neoliberalismo, que tiene que ver con, por ejemplo, con creer que la libertad solamente se reduce a la libertad económica. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, en este caso, se considera la libertad económica como la verdadera y única libertad. Cuando hablan de libertad, los economistas se refieren, o los políticos de derecha se refieren a eso, a que no hayan trabas. La única igualdad es que el mercado sea igualatorio, pero eso no es cierto. O sea, vemos hoy día que las empresas más grandes siempre se comen a las más chicas. Por otro lado, la responsabilidad deja de ser colectiva y empieza a ser de carácter individual, y eso genera un individualismo, una competencia entre cada uno de nosotros por tener la mejor pega, por tratar de avanzar en el trabajo, etc. Por otro lado, la doctrina del shock, que es un documental por ahí que apareció, que en el fondo implicaba el debilitamiento del campo popular y los sindicatos, básicamente a partir de estas políticas que son como terroristas. Y por otro, la responsabilidad social deja de ser social y se convierte en un aspecto ahí que tiene que ver más que nada con cierta... no alcanzo a ver ahí. Bueno, se cae también en el individualismo y en ese tipo de aspectos. Y sobre todo el discurso de la globalización, que hoy día nos hacen creer de que estamos completamente conectados con todo el mundo, cuando en realidad también los estados van poniendo trabas para que cruce un inmigrante o no cruce un inmigrante, o incluso si una empresa chica quiere llevar sus productos a otro lado, esto sucede. ¿Cómo se expresa esto? En una serie de valores en cada uno de nosotros, o expresiones que en el fondo son políticos, sociales, son culturales. O sea, nosotros lo relacionamos con el tema, por ejemplo, el sedentarismo, el estilo de vida que se ha producido hoy día lleva, que un poco el tema que trabajamos nosotros tiene que ver con eso, o sea, con el tema del deporte. Entonces el sedentarismo es una cosa que se ha ido produciendo producto del estilo de vida, que hoy día la gente no tiene tiempo para trabajar, o sea, para hacer deporte, para practicar actividad física. Pero por otro lado nos ha ido generando una especie de negación de identidad de clase. El más pobre dice que no es pobre, el que es trabajador dice que él no es de la clase trabajadora, sino que él es clase media, entre otras cosas. ¿Vale? El individualismo, el estrés, la violencia, el sexismo, ¿vale? La xenofobia también constante hoy día, que estamos viviendo en Chile una gran llegada de inmigrantes, pero que también son bien maltratados por nosotros. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, otros aspectos que se van profundizando, que han sido históricos en nuestra sociedad, como el alcoholismo, también se van generando. ¿Vale? Pero esto se expresa particularmente en el deporte. Y se expresa de maneras como hoy día ha ido cambiando la visión cultural del deporte de antes con respecto a la actual. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con un deporte que es de carácter exitista. O sea, en esta cosa del resultado inmediato es lo que importa hoy día en el capitalismo.
El corto plazo, ya no se creen los procesos deportivos, a un entrenador lo sacan a las 3 semanas de que si perdió 2 partidos. ¿Vale? Generación de estereotipos del éxito, tienden a pensar así, muchos niños con los que trabajamos nosotros tienden a pensar de que si juegan van a poder mejorar la vida de sus familias porque los va a contratar la Juventus o el Barça o no sé qué. ¿Ya? Entonces en ese sentido se generan como ciertos estereotipos. También hay una hegemonización producto de también esta desigualdad, o sea, la vemos en el caso del campeonato español, como 2 equipos en el fondo son los que han peleado los últimos 10 campeonatos. Tampoco hay una competencia real. Hasta lo que algo es tan común como correr hoy día se neoliberaliza y se mercantiliza en términos de que hoy día uno para sentirse parte de algo va y paga por una camiseta del running, como le llaman y todo eso. ¿Vale? Y como los símbolos en el fondo se terminan prostituyendo el servicio del capital. Ya como vemos ahí en el último caso las camisetas de Chile o el mismo Araú que ya está llenando por todos lados de propaganda. Entonces al final todo el deporte se pone al servicio del mercado. Pero este proceso en el fondo tuvo una manera en el fondo que fue como el Estado chileno se fue produciéndolo. Entonces, todos nos recordamos, yo creo, en la época en que no salía en la tele el deporte prácticamente, se redujo a la mínima expresión el bloque deportivo, que era como entre el año 2002, 2004, en donde en el fondo la misma prensa que suele inflar el deporte, lo desinflaba. ¿Vale? Entonces hubo una devaluación del fútbol profesional chileno, todo era malo, los refuerzos, los equipos, el campeonato era mediocre, etcétera. Eso produjo de alguna manera también se producía al calor de una desorganización de muchos clubes de barrio, que en el fondo también le dan este sentido más social al deporte. Por otro lado, la quiebra de los clubes profesionales que se empezó a producir, producto de esta misma devaluación del fútbol, la gente dejó de ir al estadio, hubo mayor descompromiso, ¿ya? La gente no pagaba sus cuotas, etcétera. Por otro lado, la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, que fue promulgada por LACO en el 2005, en el fondo dio como el marco legal de esta situación que venía después, que era la privatización de los clubes. Finalmente, esta inversión estatal que hizo el estadio, que hizo la Bachelet, ¿ya? En términos de, por ejemplo, arreglar muchos estadios, que en el fondo lo único que sacan recursos o utilización de ellos son las sociedades anónimas que se habían privatizado. Posteriormente el Plan Estadio Seguro, que busca darle un marco más represivo en términos de mejorar esta situación. ¿Vale? Y hoy día el Ministerio del Deporte también se expresa como una manera de poder darle un marco legal. Pero también hay experiencias de resistencia, y aquí es donde en el fondo quería llegar. En el fondo, por ejemplo, hay varias maneras que hoy día los clubes han generado como ciertas estrategias dentro de la misma legalidad para poder romper un poco con esta lógica de la privatización y que un capitalista sea dueño de la mayoría del club. Entonces tenemos experiencia en Inglaterra, donde el fútbol, el United of Manchester, que se llama al revés del Manchester United, que en el fondo es una experiencia de gente que se dividió cuando el Manchester United fue comprado por unos norteamericanos. ¿Vale? Entonces en este caso es una especie de club de accionariado popular donde cada socio es un hincha. O sea, perdón, cada acción es un socio. ¿Vale? Entonces en el fondo nadie puede acumular más acciones que una. Por otro lado tenemos en España una experiencia más exitosa en este sentido, que es el Ciudad de Murcia, que también es un club de accionariado popular, que tras 2 quiebras del original se constituye en un socio también una acción, y que tiene una muy buena política de merchandising en términos de que sus hinchas son muy comprometidos con él, pero era un club que era de los hinchas en el fondo, o sea, estaba muy representativo de la ciudad. Por otro lado, en Israel, el Estado israelí, el único club que existe también en poder de sus socios, que votan una vez al año para elegir a 3 representantes, y solamente financian a un manager, que en el fondo es como la persona que está pagada, que ve los fichajes y ve todo el tema. ¿Vale? Estos han llegado a competir con el club original, con el del cual se dividieron, y les ganaron, o sea, por ejemplo, experiencias de ese tipo. El caso de Racing, que fue privatizado, que después fue recuperado por la gente, y el caso último de Fernández Vial, que es un caso que hay que ponerle bastante atención, porque particularmente el Vial lo dividieron en 2, unos empresarios formaron un Vial y lo pusieron en segunda división, y otro quedó en tercera, que fue Corporación, que es el que la semana pasada salió campeón de la tercera A, ¿vale? El primero, la NFP lo desafilió por incumplimiento del contrato porque en el fondo la gente nunca le prestó ropa. ¿Ya? Nunca le prestó ropa. Entonces, en ese sentido, hoy día el desafío es cómo va a entrar el profesionalismo sin convertirse en una sociedad anónima tradicional. Entonces, ahí también hay que estar muy atento en cómo se puede producir un proceso como ese. ¿Vale? A la segunda. Ya me queda muy poquito. Vale, de alguna manera, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que hay que dar la pelea en todos los lados, ¿vale? A nivel de las legalidades y también de la lucha social. Entonces, en este sentido... Sí, atrás. Entonces, en este sentido, o sea, como recomendaciones, nosotros lo que planteamos en el fondo son, por ejemplo, saboteos del merchandising de la sociedad anónima, construir clubes profesionales paralelos,
ayudar a construir sindicatos de trabajadores dentro de la sociedad anónima de los clubes en los que uno es, ¿vale? Porque es una cuestión que es bastante importante. Si los trabajadores dentro empiezan también a corroer la estructura, es importante una ayuda para la lucha que podamos dar como hincha y socio. Por otro lado, una cuestión que es importante, y en ese sentido hay que plantear también la posibilidad, es que se pueda exigir una derogación o cambio de la ley de sociedades anónimas deportivas, que en el fondo no dure 30 años el control de los clubes o algo así. En ese sentido, ahí sí que es condición sine qua non, podríamos decir, la unidad con otros socios de hinchas, aunque se tengan mala con los del otro equipo. En el fondo, ahí esas peleas se tienen que dar en conjunto, si no, no se van a ganar jamás. Por otro lado, a nivel cultural, el tema de realizar actividades como esta, el foro, festivales, etcétera, ¿vale? Sobre todo demostrar que en términos de organización se pueden hacer cosas diferentes. Yo creo que cuando se plantean cosas desde una horizontalidad que en el fondo sea útil, porque también la horizontalidad cuando termina siendo un proceso que te bloquea los procesos, termina no siendo muy favorable, pero cuando las cosas en el fondo se hacen de manera democrática, se generan también maneras de demostrarle a los que no creen que sí se pueden hacer las cosas de otra manera, que más o menos la apuesta de nosotros a nivel de trabajo. Y por otro lado, el tema de articularse con otros sectores. O sea, es importante que se articulen con otros sectores sociales, como en el caso de la invitación que nos están haciendo nosotros, con sindicatos de trabajadores. Otro aspecto esencial, quiero decir. El tema de la mayoría de los dueños de los clubes son dueños de otras empresas. El Wander, por ejemplo, los dueños del Wander son dueños del Líder. De alguna manera, los socios se articulan también con los sindicatos del Líder o las empresas del Ibáñez, también pueden ayudar a presionar o a golpear esa lógica. Finalmente, bueno, esto lo vamos a dejar acá. De alguna manera también hay que tratar los conflictos estéticos versus los conflictos de fondo. O sea, el tema, por ejemplo, de la lucha por el bombo y eso, muchas veces, si bien es importante para el tema de las barras, para los socios y los hinchas, en el fondo no es algo que es tan crucial. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de ser más socios en eso cuando se lucha por el club y menos barra brava. ¿Ya? El camino a la unidad es importante, pero la unidad también es un proceso, entonces en ese sentido nos sirve cualquiera. Y las convicciones tienen que ir más allá del cortoplacismo. En ese sentido, se tiene que enmarcar la lucha por recuperar el rol social de los clubes dentro también de la recuperación de los derechos sociales. O sea, es la única manera en que esto se le pueda dar una proyección más allá de una simple espasmo social, podríamos decir, de lucha. ¿Vale? Y ensayar futuras estructuras también democráticas populares, la manera también de empezar a demostrar de que podemos hacer las cosas de otra manera y poder, en el fondo, ir construyendo esto. Yo creo que eso.